Bienvenida, estamos en el video 3 de la serie de videos para transformarte y ser tu mejor versión. Si no lo has hecho, ve a ver mis dos otros videos sobre la creatividad y la belleza natural. Y hoy te encuentro en este video para hablarte sobre la rutina matutina y compartiré contigo mi morning routine especial éxito. En realidad no es una rutina de belleza ni de vestuario, sino más bien una rutina bienestar y desarrollo personal. Y quédate hasta el final porque te voy a hacer un anuncio especial. Mi rutina matutina ya comenzó en la noche anterior. En general me acuesto temprano, a las 10:30 ya estoy durmiendo. Y así en mi cama empiezo a visualizar un poco cómo será mi día. Primero me veo haciendo mi morning routine y luego qué voy a hacer el resto del día. Cómo me he visto, cómo es mi jornada de trabajo, qué voy a cocinar, etc. Ese es el primer punto. En la cama, el día anterior, visualiza tu día. No sé si lo sabes, pero la visualización es una herramienta muy famosa en la ley de atracción. La visualización se trata de atraer lo que quieres hacia ti. Por lo que si visualizas tu día de mañana, tendrás más posibilidades de que vaya de esa manera. Estarás en las condiciones de hacer que suceda como lo imaginas. Lo que te aconsejo es incluir visualización en la mañana cuando te despiertes. Me despierto entre las 7:30 y las 8:30. Lo primero que hago es agradecer. Para eso tengo un pequeño ejercicio que me encanta. Tú cierras tus ojos, sonríes, respiras hondo y dices gracias. Te conectará 100% con tu gratitud. Y eso es perfecto para empezar bien tu día. Agradecer al despertar es lo que debes hacer para lograr tu éxito. Los mejores escritores, entrenadores, coach y cualquier persona que estudia el éxito o la neurología siempre lo dicen. Después de eso salgo afuera para respirar y tomar un gran tazón de aire limpio. Yo vivo junto al mar en un lugar muy verde, rodeado de árboles y natural. Donde vivo no hay contaminación, el aire es súper puro y es mi momento para conectarme con la naturaleza, para ver el verde, los árboles, escuchar los pajaritos. Si vives en un lugar así, rodeado de naturaleza, deberías conectar con la naturaleza. Y si no, en tu casa puedes hacerlo incluso con tus plantas. Luego recito mis afirmaciones positivas y luego voy directamente a mi sofá, medito y luego visualizo durante aproximadamente 25 minutos. Meditar y visualizar me encanta. Es realmente mi momento para conectarme y es genial. Si lo deseas, he creado una meditación de la mañana guiada que está disponible en YouTube o IGTV. Son 7 minutos que te permitirán empezar el día de la mejor manera. Luego hago 25 minutos de yoga en mi mat para trabajar mi cuerpo, hacer entrar oxígeno en él, trabajar mis músculos y elongarme. Después de eso preparo mi desayuno, que son principalmente frutas y semillas. Esto se debe a que es importante comenzar el día con cosas que sean buenas para nuestro cuerpo. No con cosas duras y pesadas de digerir como el gluten, el azúcar, cuya digestión requiere mucha energía del cuerpo. Tu mejor opción es empezar el día con una dieta saludable. Esto te dará mucho más energía. Yo lo veo cuando, por ejemplo, como pan en la mañana, me siento mucho más diferente a cuando como un buen desayuno liviano. En el cuaderno de ejercicio de la masterclass te doy mis 5 recetas favoritas para un desayuno saludable, que es súper sabroso y que te darán mucha energía. Luego leo un libro mientras tomo mi desayuno. La lectura me permite abrirme a un mundo nuevo, asimilar más conocimientos y hacer mucha conexión en mi cerebro. Este es mi momento intelectual del día.
O a veces escribo mi diario, más a menudo lo escribo por la noche antes de acostarme, pero a veces cuando hay algo que realmente me perturba, cuando necesito exteriorizar mis emociones o incluso cuando tengo muchas cosas en la cabeza, me gusta escribirlo. Para mí, escribir es una verdadera terapia. Aquí está, y todos estos hábitos los inicié hace unos 4 años cuando decidí instalarme en Chile. Tuve mucho tiempo porque tenía que crearme un nuevo trabajo en parte y comencé a hacer estas rutinas desordenadas. Luego, el año pasado, mi hermana me dio el libro Mañana Milagrosa. No sé si lo conoces, es súper famoso. Y realmente comencé a entender todo lo que estaba haciendo y cómo ser regulada y motivada en mi rutina. Dime en los comentarios qué es para ti tu éxito personal, cuáles son tus rutinas ganadoras. En resumen, en 3 años los resultados son realmente increíbles, por lo que solo puedo aconsejarte que comiences ahora. Eso sí, adapta esta rutina a ti. Haz lo que tenga sentido para ti y según el tiempo que tengas. Pero comienza con algo por la mañana. Siempre haz algo por ti y tu bienestar antes de comenzar tu jornada de trabajo. Y si te cuento ahora mi noticia genial. Estoy muy feliz de anunciar el lanzamiento de mi clase magistral Conviértete en una mujer elegante, que es una verdadera sesión de coaching para ti y te permitirá activar tu elegancia personal. Es para ayudarte a convertirte en una mujer elegante, alineada, segura y feliz. El objetivo de esta masterclass es ayudarte a hacer brillar esta pequeña luz dentro de ti para descubrir tus poderes y talentos. Toda la información se encuentra en el link debajo del video. El precio está a precio de lanzamiento por una semana y no pienso volver a promocionar esta masterclass. Así que está disponible solo por esta semana. En esta masterclass te regalo la checklist de la rutina de la mañana para el éxito. Son las etapas de lo que necesitas convertir en un hábito para el éxito. La puedes imprimir y tenerla siempre aquí al lado tuyo. Hay también y por supuesto un cuaderno de trabajo que también vale oro, ya que será la primera pieza física de tu transformación. Será tu primer paso, las primeras palabras que pongas que te llevarán hacia el camino de la elegancia, la confianza y la felicidad. Creé este curso como un tipo de coaching, pero que habrá varios ejercicios para hacer. Esta clase está llena de tomada de acción. Puse mucho valor y mucho amor creando esta masterclass. Va a ser muy densa. Hoy es el primer día de lanzamiento, por lo que puedes comenzar a verlo y hacer los tratamientos ahora mismo, ya que cuanto más todo empieces, antes verás los resultados. Te recuerdo que la masterclass está disponible solo esta semana, así que no deja pasar la oportunidad de convertirte en la mujer de tus sueños. En el próximo video de esta serie te explicaré cómo ser una mujer elegante puede transformar tu vida.